Auspicia este programa Chevrolet. Argentina Misteriosa, la aventura de viajar leyendo. Argentina Misteriosa, un libro de Mario Marquich. Hola muchachos, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, ¿vos sos Federico? Sí. Estoy en la ciudad de Esperanza, saludando a la gente del Aeroclub que ya tiene dispuesto al pequeño avión de color amarillo para un raid aéreo por el cielo santafesino. Cada vez que tengo que trabajar sobre una geografía plana, recurro al avión. Es que las cosas adquieren otra perspectiva desde el aire. Eso lo sé muy bien. Y por eso me acerqué al Aeroclub y pactamos con Federico, el piloto, sobrevolar un corredor de unos 150 kilómetros. Mi intención, poner el ojo en esa zona de Santa Fe donde crecieron los pueblos y ciudades surgidos a partir del asentamiento de los extranjeros que llegaron al país después de la organización nacional, a partir de las puertas abiertas que dejó la Constitución de 1853, cuando alentó la llegada de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Digo esto mientras hacemos unos giros sobre la ciudad de Esperanza, cuyo solo nombre parece evocar la promisoria llegada de los inmigrantes. Lo que llama la atención es lo que más se nota, desde luego. Hay dos iglesias que alzan sus torres hacia el cielo. La Iglesia Católica levanta sus agujas como torres en una esquina, y enfrente está la Iglesia Luterana, bastante más austera, a metros de una fuente que tiene sus aguas de color púrpura. Y me pregunto, ¿hubo conflictos en el pasado debido a creencias religiosas? Sí, los hubo, claro que sí, porque los recién llegados trajeron todo con ellos, sus esperanzas, sus anhelos, la fuerza de su trabajo y sus creencias, y por lo tanto también sus recelos. Pero fue una historia de amor, como siempre ocurre en estos casos, la que cambió todo, la que aquietó las aguas y abrió los ojos a una serena convivencia. Y ya veremos por qué Esperanza es la capital nacional de la agricultura en detalle, pero desde el aire esto está a la vista. Esta es la llamada Pampa Gringa, donde florecieron las colonias agrícolas, donde creció el trigo, el maíz, los granos. Y un poco más al norte santafesino, antes que esta pampa húmeda se convierta en la cuña boscosa o en el puro monte del Chaco, vemos a vuelo de pájaro al pequeño pueblo de Moisésville. Su nombre denuncia el origen. Como en el Antiguo Testamento, Moisés guió al pueblo judío desde Egipto hasta la tierra prometida, aquí también se estableció la primera colonia agrícola judía en la Argentina, con colonos que llegaban de lo que hoy es Rusia, de lo que hoy es Ucrania, de Letonia, de Rumania, que escapaban de las persecuciones. Y hubo entre esa monumental historia de manos laboriosas y de agradecimiento por la nueva casa, donde pudieron recuperar efectivamente sus libertades, hubo una historia trágica que pocos conocen. Y todo eso ocurrió acá. Por eso volvemos serenamente al punto de partida en nuestro avión, hasta el Aeroclub de Esperanza, para poner en marcha una nueva historia, al ras de la tierra ahora, que a su manera también tiene alto vuelo.
Si vuelvo a Santa Fe y a sus campos fértiles, es porque quiero volver a refrescar mi memoria, que está alimentada en gran parte por la historia de mi propio país. Así las cosas, recordé mínimamente con imágenes en blanco y negro cómo se forjó la Argentina moderna, después de que en 1853 se organizara el país y nos impusimos una ley madre, la Constitución Nacional, que abrió generosamente las puertas a todos aquellos que quisieran ser parte, como ya dije, de la nación argentina. Bajaron de los barcos por miles, venían de un largo viaje a través del océano. No lo sabían aún, pero esos rostros, atravesados por el desarraigo y en muchos casos por la desdicha, serían los fundadores de la Argentina moderna. Y aunque muchos de los inmigrantes se quedaron en Buenos Aires, el puerto de llegada, donde sobrevivieron como pudieron, hacinados primero en el viejo hotel de inmigrantes y después en los conventillos, otros llegaron para labrar la tierra. Ellos modelaron lo que se llamó la Pampa Gringa. Esperanza era la palabra mágica, sí señor. Y a Esperanza, la ciudad a la que estoy llegando, es precisamente hasta donde ellos llegaron. En esta pampa rasa e infinita de Santa Fe. Aquí está el Museo de la Colonización, donde todo en su interior nos recuerda el esfuerzo, el trabajo, la vida doméstica de los primeros 1.200 inmigrantes que formaron una comunidad y que impulsaron la gran epopeya. Roberto Leonardi, que me esperó allí en el museo, me traslada rápidamente al pasado de Esperanza y me explica la razón por la que se formaron las primeras colonias agrícolas en la Argentina. La Confederación Argentina, que se constituye en 1852-1862, con capital, recordarás, en Paraná, entonces necesitaba recursos financieros. Los recursos financieros los tenía ¿quién? El puerto de Buenos Aires. Entonces, una de las cuestiones, digamos, geopolíticas fundamentales para aquella época fue crear una serie de colonias agrícolas que permitieran generar recursos. Entonces, allí, en 1853, nace este proyecto de la colonia, ¿no?, que se concreta en 1856. Ahí tengo a la vista los preciados elementos para labrar la tierra. Una historia que al principio parecía simple. En 1853 el gobernador de Santa Fe firmó un contrato de colonización agrícola con el fuerte empresario Aarón Castellanos. Este empresario se comprometía a buscar en Europa campesinos que estuvieran dispuestos a venir a un nuevo mundo. Pero, ¿eran realmente gente de campo? ¿Esta gente sabía de producción? Me pregunto, ¿qué los identificaba a todos ellos? El desconocimiento absoluto de cómo producir. Claro, ellos vinieron para producir ¿qué? ¿Eran agricultores en Europa? No eran agricultores, no. Tenían de todo tipo de profesiones. Generalmente, y más en la etnia de los alemanes, eran generalmente de tendencia urbana, ligado con el artesanato. Tuvieron que aprender a cultivar la tierra. Sí, porque las condiciones ambientales y ecológicas eran absolutamente distintas a las que ellos conocían. Naturalmente, no fue un lecho de rosas. Ellos vinieron a pelear el pan, hombres, mujeres y niños de distintas regiones de Europa confluyeron en esta pampa desierta. Eso, las penurias, las vicisitudes, todo eso me lo contó en la Plaza de Esperanza el historiador local José Iñiguez, en esa misma plaza donde hay una curiosa fuente de agua de color púrpura.
Esperanza creo que es una prueba piloto, un experimento, digamos, una experiencia como que sirvió de madre de colonias, digamos, porque Castellano hace un contrato con el gobernador de Santa Fe, en Santa Fe, 1 mes y medio después de sancionada la Constitución, que abría las puertas del país a los hombres de buena voluntad, ¿cierto? Y Castellanos va a Europa a traer todas estas familias honestas y laboriosas que llegaron acá en febrero, fines de enero, principios de febrero de 1856, o sea, 4 años justo después aproximadamente de la batalla de Caseros. Te digo, algunos había católicos y había protestantes, había que hablaban en alemán, los del lado oeste, y que hablaban en francés, los del lado oeste. Y había de nacionalidad alemana, francesa, belga, luxemburguesa y suiza, la gran mayoría suiza. Y cuando todo esto empezó a progresar, a desarrollarse en esta banda occidental del río Salado, el gobierno de Santa Fe siguió con otras colonias. Santa Fe era la más pobre o la penúltima de las provincias argentinas cuando el tiempo de la batalla de Caseros o el tiempo de Rosas. Y por el fenómeno de la inmigración, de la colonización con inmigrantes que vinieron a trabajar la tierra, se transforma en el segundo estado argentino. Por eso Sarmiento vino y visitó Esperanza. Claro, estuvo Sarmiento. Claro, ¿por qué? Porque era el modelo farmer, el modelo granjero, el modelo norteamericano de desarrollo. Que estamos pensando en un modelo de desarrollo. Esta zona, en su momento, tenía ese modelo del granjero, del farmer norteamericano, propietario. Y Urquiza es el que salva la colonia. Urquiza salva, digamos, a los colonos, ¿cierto? Que tuvieron su título de propiedad en 1862. De que cada uno recibió, digamos, trabajando, porque los primeros tiempos hubo sequía, hubo langosta, Sí, no fue fácil. No fue fácil, pero en 1862, a los 5 años, todos recibieron su título de propiedad de lo que se llama acá la concesión. La concesión, 33 hectáreas. Esa gente, pasados 20, 25 años, ya eran una clase social pujante, clase media. Clase media, sí, sí, sí. Y muchos de los hijos, digamos, de los que, porque 33 hectáreas después se agrandaba la familia y se achicaba, digamos. Entonces muchas de las familias de acá van a fundar otras colonias. La mayoría de los pueblos. La inmensa mayoría, 300 largos, digamos. La inmensa mayoría. 300 colonias hubo. Sí, 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 sí. Acá era el centro después de las empresas de colonización, porque los inmigrantes venían acá como un punto de apoyo, ¿cierto? Esperanza era la raíz, era el comienzo. Hay un parque dentro de la ciudad donde se han dispuesto los primitivos arados, los tractores, las cosechadoras de tracción a sangre o de vapor. En Esperanza quieren que los forasteros sepan desde dónde vienen sus habitantes. Esa cultura del trabajo se reproduce en el interior del Museo de la Colonización. Allí, las fotografías nos muestran parte de esas maquinarias, pero en acción. Las humildes casitas de adobe con techos de paja, donde empezaron su vida en el Nuevo Mundo. Las armas para la caza y seguramente para la defensa personal en aquella tierra de nadie. Y está el busto de Aarón Castellanos, que fue el empresario que los trajo de Europa. Los colonos tenían que pagarle 1/3 de su cosecha durante 5 años a este hombre por los gastos y otro tercio al gobierno antes de liberarse de las deudas y compromisos. El origen del nombre Esperanza está en duda, pero para Roberto habrá tenido que ver con cierta manera de proyectar un futuro venturoso. Acá la esperanza es una esperanza de reproducir la modernidad, si se quiere. Estoy pensando en eso, cuidado que se me ocurre ahora, ¿eh? No es que lo estuve analizando, es reproducir la modernidad, porque este es un territorio de la modernidad. En Argentina este es un territorio de la modernidad. ¿En qué sentido? En el sentido que estoy diciendo, el desarrollo del capitalismo agrario, el desarrollo de la propiedad privada, el desarrollo de la clase media rural que no existía excepto en la provincia de Buenos Aires, vinculado a algún tipo de actividad ganadera ovina y vinculado a etnias como la inglesa, galesa, norteamericana, escocesa. Decir que sentó bases la experiencia de Esperanza. Sí, sí. Las iglesias de Esperanza son un caso aparte, una historia dentro de la historia. La iglesia luterana es bien austera, con su torre y su reloj, y mucho más todavía por dentro.
pero tiene referencias inocultables del entorno donde fue edificada. Hay un espléndido vitró donde se ve claramente la figura de un Cristo sembrador. Del otro lado de la plaza está la iglesia católica, con sus torres como agujas, con sus imágenes de santos, con unos vitró impactantes, sobre todo el de la cúpula, donde se observa a la Virgen María. Se trata de un templo notablemente más recargado por dentro y con un fantástico campanario para llamar a celebrar los acontecimientos. Esa tarde me junté en el medio justo de la plaza con el cura católico y con el pastor protestante, y la verdad, todos la pasamos muy bien charloteando de bueyes perdidos y de la historia de Esperanza, y hasta bromeando sobre la cercanía de ambas casas espirituales. Pero no es descabellado pensar que a fines de 1800 los recién llegados no se llevaron bien con los nativos, con los criollos que estaban en el lugar, y que tampoco las dos iglesias no se llevaban por lo menos tan bien como efectivamente se llevan hoy. Es decir, el conflicto estaba, un conflicto étnico. ¿Cuál era el conflicto étnico? Entre los primeros inmigrantes y los señores que podemos denominar los pueblos originales o los criollos. Y el conflicto estaba entre católicos y protestantes. Un conflicto que a veces fue relativamente intensivo, ¿no? Del lado norte de la plaza, la iglesia evangélica del protestante del Río de la Plata, con el reloj público, digamos, y del lado sur, ¿cierto?, la parroquia, la basílica ahora, ¿cierto?, de la iglesia de la Natividad. Son parte, las dos religiones son fundadoras. La gente en ese tiempo, sea de un lado, era muy religiosa, sea católica o protestante, eran muy comprometidos con la religión la gente. Era muy mal vista la indiferencia, digamos. Bueno, acá el amor fue más fuerte, como dice la canción. Parece que sí, sí. Veo los retratos de parejas, de matrimonios entre colonos. Todo lo que está a la vista es de allá lejos y hace tiempo. Y viéndolos y pensando en la historia de las dos iglesias, fue que hace algunos años se me ocurrió preguntar qué pasaba en aquel tiempo si un joven católico gustaba de una chica protestante, por ejemplo, o al revés. Y la respuesta que obtuve fue una pincelada maestra que define la importancia del legado de aquellos inmigrantes que hicieron grande a nuestro país. Historia que empieza así. En 1867, Alois o Luis Tabernig, un herrero austríaco que había quedado viudo, evidentemente no estaba hecho para la soledad y decidió buscar una compañera. Y este señor se pone de novio con una Magdalena Moritz, alemana, que había llegado con los padres entre los fundadores de Esperanza, ¿cierto? Y él ya tenía 38, 39 años, ella tenía 21, y deciden casarse. Y bueno, el problema se armó porque ni el sacerdote quiso aceptarla a ella, digamos, ni el pastor quiso aceptarla a él, digamos, que para hacer un matrimonio, digamos, de alguna de las dos religiones que son fundadoras de la colonia, los dos quisieron conservar su religión original. El novio no era de andar con chiquitas y ella, al parecer, tampoco. Entonces se pusieron de acuerdo y decidieron hacer una convocatoria pública en el medio de esa calle que parecía separar sus sentimientos. La cosa fue más o menos así. Amigos, familiares, los he reunido porque quiero anunciarles que quiero tomar como compañera para toda mi vida a Magdalena. Lo hago de esta manera porque ninguno de los dos cultos nos permitió casarnos. Él era católico, austríaco, tirolés, pero mucho de ir a misa no debe haber sido, y ella era protestante, ella era luterana. ¿Y las dos religiones prohibían el casamiento mixto? Hasta ese momento sí, hasta ese momento sí. Finalmente el atrevimiento de los novios tuvo su premio. El obispo de Entre Ríos decidió casarlos para que no vivieran en el pecado. Pero lo más importante es que esta historia
fue clave para organizar la vida de un país que estaba en formación y con cambios que se producían todos los días. Bueno, quedó en la historia entonces. Quedó en la historia. Ella muere, ellos siguieron viviendo acá. Ella muere primero en 1917, a los 71 años. Él le sobrevive 3 años, él vivió 91. Están sepultados acá. Al amigo Tabernig y a su compañera les dijeron, claro, que estaban locos, pero resulta que el episodio sirvió de inspiración al señor Dalmacio Vélez Arfiel para su Código Civil. Con aquel mosaico humano se gestó la Argentina moderna. Esperanza es hoy un importante centro agrícola, tambero y ganadero. Sus 43.000 habitantes saben que hay un legado, un patrimonio común que incluye también a españoles e italianos que llegaron unos años después. Además, fue muchas cosas Esperanza. Por ejemplo, centro de irradiación de otras colonias. Parece mentira, ¿no? Todas las cosas que nacieron aquí como fenómenos de la Argentina. Una marca muy particular, porque si tú recorres la colonia vas a ver la geometría que tiene el paisaje, ¿no? Un paisaje muy particular con una geometría que no vas a encontrar en otro lugar del país. Pequeñas propiedades, ese capitalismo agrario donde el pequeño productor tiene un rol fundamental, la creación de una identidad cultural y una identidad inclusive étnica muy marcada. Lo curioso es que cuando empezaron a llegar los colonos hubo advertencias de que el trigo no prosperaría y también a esos nefastos presagios lo dieron vuelta a los gringos. Hasta tal punto que en 1878, con lo que esto empezó a ser conocido también como la región del trigo, como escribió un libro Estanislao Ceballos, que antes no había, no se sembraba, era muy desconocido eso. Y en 1878, desde Casilda, provincia de Santa Fe, se empezó a exportar trigo en la Argentina. Entonces empezó a ser conocido, digamos, como el granero del mundo, empezó ahí, digamos. ¿Y eso nace acá? Eso nace, digamos, en Casilda, que era una hija, digamos, era una colonia de un proyecto de hacer colonias que empezó con Esperanza. Acá Esperanza es visitada a fines del siglo XIX por 5 presidentes de la República, como un fenómeno, digamos, de lo que era como un emblema de la colonización. ¿Quiénes vinieron? Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman y Pellegrini. Entonces ponen las bases, la piedra fundamental, se pone un monumento nacional a la agricultura, que está establecido en la Plaza San Martín de Esperanza se inaugura en 1910. Es el homenaje de la nación a la agricultura como motor del desarrollo, del progreso, del cambio que hubo, digamos, desde... yo digo desde Casero, otros dicen de la generación del 80 hasta el centenario, ¿cierto? Que estábamos entre los 10 o 9 o qué sé yo, países más ricos del mundo, digamos. Qué visión, digamos, de futuro. Estos gringos, digamos, los chicos son argentinos, tienen que aprender a hablar el castellano, y para eso vinieron los maestros, digamos, y el gobierno se hizo cargo. Es obligación y el gobierno va a educar a esos chicos para que son ya hijos de inmigrantes, pero argentinos. La educación pública hizo el resto. La educación que armonizó el conflicto étnico que había al principio. Así, los hijos de los gringos fueron educados en la argentinidad y resultaron chacareros, tamberos y también profesores, doctores o ingenieros. Al irme de Esperanza recordé que el sueño de los inmigrantes se hizo realidad ahí, en las fértiles praderas de Santa Fe, donde nació ese gran poeta llamado José Pedroni, que con su pluma inspirada los describió así. El trigo lo traían las mujeres en su pelo dorado. Hojas de viejos libros volaban por el campo. Hoy nadie llegaría, pero ellos llegaron.